Créanme que se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, adorarán al Señor. Porque ustedes solo adoran mentiras, pues muy pocos saben del Señor. No quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan los judíos. Juan capítulo 4, versículo 21 al 22. Hola, ¿cómo están? De verdad, pero muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, agradecemos muchísimo la gentileza de sintonizarnos en su programa, a la vez deseándoles que se sigan dando tiempo de sobra para corroborar por lo menos una de las citas que estamos aportando semana a semana. Recuerden que el hacerlo, el ir y corroborarlo, les va a dar la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho, simplemente y a cambio de nada, es cierto. Y bueno, amadísimos, si ustedes nos permiten, vamos a regresar a la cita con la que estamos abriendo este programa. Queridísimos, una cita fatal para el mundo cristiano. Hermanos cristianos, dice el maestro que las escrituras hay que razonarlas. Razonen las escrituras, porque la letra sola mata. Quiere decir, razonemos las escrituras, porque ser literales nos lleva al matadero. Así es que, si ustedes nos permiten, esta cita de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 22, hermanos queridos, tira por tierra, repito, tira por tierra todas las afirmaciones que se han venido haciendo en el cristianismo. Tiran por tierra todo lo que se ha venido afirmando en el mundo cristiano. Hermanos cristianos, por favor, permítanme, no es una invitación, permítanme razonar con ustedes esta cita, la cual, hermanos, de verdad, tira por tierra todo lo que ustedes andan pregonando. Y si se los digo, es porque tuvimos el gusto, el honor de conversar unos cuantos minutos con unos hermanos, ¿qué eran? Pentecostales, y creo que se ofendieron cuando les dijimos que la salvación viene de nuestro Señor, de nuestro Padre. Y ellos dijeron que no. Ellos dicen que Jesús es el Salvador porque Jesús es Dios. Hermanos queridos, así lo dice el Señor Santísimo. Créanme, fíjense bien, créanme que ya se acerca la hora cuando en ningún lugar, hermanos, en ningún lugar, créanme que se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, ojalá hubiera algunos hermanos que tuvieran la Biblia a la mano. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a exhortar a todos para que de entrada se dé la cita que vamos a analizar, para que ustedes la busquen de inmediato y podamos analizarla con detenimiento. Pero hermanos, así lo dice el Señor.
Y yo se los digo porque, hermanos, cada pastor o cada religioso con su grupo, en su iglesia, le dicen a ellos que ahí está Jesús, que con ellos está Jesucristo y el Espíritu Santo. Hermanos queridos, vamos a analizar párrafo por párrafo. Dice así, créanme, fíjense bien, hermanos. ¿Y quién es Juan? Por favor, hermanos, es el que el maestro llamó el apóstol más amado. Juan es el hijo menor de María. Y nos dice así, créanme, ya se acerca la hora cuando en ningún lugar, hermanos, están hablando de todo el planeta, en ningún lugar, y luego nos advierte, ni siquiera en Jerusalén adorarán al Señor. Están hablando de nuestro Padre, el Santo, por toda la eternidad. Se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, y ustedes van a decir, oye, pero cuando hemos ido a Israel vemos a la gente, vaya, vemos una aglomeración de gente para visitar los lugares santos. Y hermanos, dice el Señor que ni siquiera en Jerusalén, habla de los que van a los lugares santos y habla también de nosotros, los judíos. No me excluyo, hermanos. No excluyo a mis hermanos, no excluyo al pueblo. Por favor. Si el bendito dice, ni siquiera en Jerusalén, hermanos, estamos nosotros también incluidos. En ningún lugar del mundo, ni siquiera en Jerusalén, alabarán y adorarán y bendecirán y enaltecerán al Señor. Porque ustedes, hermanos, ustedes quienes, los idiotas que estamos leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, pero no la razonamos, porque ustedes solo adoran sus mentiras. Así nos los dice, ustedes solo adoran mentiras. Y es que casi nada saben acerca del Señor. No quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan el pueblo de Israel, que guardan los judíos. Repito, no quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan los judíos. Hermanos queridos, el mismísimo maestro dijo, yo no vine a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas. Yo vine a que se cumpla. Entonces, el maestro estuvo atento a la ley, al cumplimiento de la ley. ¿Por qué, hermanos, no queremos entender que la salvación no es de que, no, Jesús vino a dar la vida por nosotros y que nos vino a dar el regalo y que hay que decir, creo en Jesucristo y ya somos salvos? Oiga, hermanos, ya lo dijimos en varias ocasiones, está la puerta angosta y está la puerta ancha. ¿Cuál creen ustedes que es la puerta angosta? La puerta en donde nos quedamos solos, donde la familia no quiere saber nada de nosotros, donde la gente se burla
de que estamos intentando por todos los medios cumplir con la ley. Y me decían los hermanos que tan amablemente tuvieron la gentileza de platicar con su servidor, es que la salvación es un regalo. ¿Un regalo? ¿Ustedes creen ser merecedores de ese regalo? ¿De verdad creen que ya se ganaron el derecho a la salvación? Porque ustedes, Pancho López, y ustedes, Gloria González, ¿y qué creen? Ustedes son cristianos y ya tienen la salvación ganada. Oigan, hermanos, no seamos payasos, de verdad, no seamos ridículos. El maestro dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Oiga, ¿cuál cruz? Si el que la cargó fue él, el que se fregó fue él, el que derramó su sangre fue él. ¿Para qué voy a tomar mi cruz? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta, queridísimos, muy amados hermanos, que esto es falso? En ningún lugar del mundo, ni siquiera en Jerusalén, se habla del Señor. En ningún lugar del mundo. Y estábamos hablando de Juan, hermanos queridos, capítulo 4, versículo 21 al 22. Bueno, pero sí creo que los hermanos cristianos, vaya hombre, ellos sí saben que un día como hoy, pero del año 646, fíjense bien, el año 646, en Toledo, España, se celebra el séptimo concilio de Toledo. Pero hermanos queridos, esa quizá no se la sabían. La que sí se saben es que en el año 1311, en la ciudad de Vienne, Francia, en la Catedral de San Mauricio, se reúnen, y esto es un dato importantísimo, 300 obispos católicos en el concilio de Vienne. Y hermanos, ¿sí sabían ustedes que en 1689, en Roma, Italia, se realiza la elección del próximo papa? Es elegido el cardenal italiano Pietro Vito Ottoboni, quien adopta el nombre de Alejandro VIII, y que en el año 1736, en un día como hoy, en esta fecha, el astrónomo y teólogo británico William Whiston calculó que un cometa colisionaría con la Tierra, provocando el fin del mundo. A raíz de esto, hermanos, se vino desatando todo ese cuento que aún al día de hoy persiste, que se han hecho inclusive películas acerca de el choque de dos mundos. Pero queridos hermanos, un día como hoy, en el año de 1817, en el Valle de los Reyes, en Egipto, se descubre la tumba de Seti I. Y de igual manera, queridísimos, un día como hoy, pero del año 1919, en la ciudad de Múnich, Alemania,
el orador nazi Adolf Hitler da su primer mitin en la cervecería Hofbraukeller ante 300 asistentes, y que en 1940 en Varsovia, en el marco del Holocausto judío, se estableció el muy famoso gueto judío de Varsovia. Queridos hermanos, un día como hoy, pero del año 1978, en la Ciudad del Vaticano, los cardenales de la Iglesia Católica eligen al cardenal polaco Karol Wojtyła como papa, quien toma el nombre de Juan Pablo II. Y de igual manera, hermanos, un día como hoy, pero del año 2012, se descubrió el planeta extrasolar Alpha Centauri de alta que sus siglas B mayúscula y B minúscula solo describen la profundidad a la que fue localizado. Hermanos, de verdad no olviden que, vaya, información tan valiosa como esta, las presentamos a todos ustedes de manera general en las redes sociales. Pero nosotros quisiéramos invitarlos de manera muy afectiva para que nos sigan en Facebook, en donde nos pueden identificar muy claramente como Yosef Ben Aharon, o si ustedes prefieren, queridísimos, también nos ubican en Twitter, en donde nos pueden sintonizar como @JJ Y bueno, quisiéramos decirles que si desean profundizarse más en estos temas, hermanos, no dejen de ingresar constantemente a nuestro portal www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com. Hermanos, este portal es en donde incluso efemérides del día las ilustramos y las complementamos con información a detalle. Hermanos, si por casualidad no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos muy afectuosamente a que se den de alta, ya que, hermanos, información que estamos publicando, tan valiosa como esta, sin duda va a enriquecer todos sus estudios e investigaciones que cada uno de ustedes esté llevando a cabo. Queridísimos hermanos, es importante que ustedes sepan que el día de hoy, en nuestra sección tan gustada, que lleva por título La imagen de la semana, estamos presentando a ustedes una maravillosa representación artística de nuestro dibujante y amigo Alberto Pérez, correspondiente a el pasaje de Lucas capítulo 17, versículo 32 al 37, y que estos a la letra dicen: acuérdense todos de la mujer de Lot. Cualquiera que huya procurando salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que gustoso pierda su vida, la salvará. Hermanos queridos, permítanme por favor hacer un paréntesis en
hasta este instante, porque hay algo que es importante que ustedes deben dejar en claro aquí en sus corazones. Miren, nos está poniendo el maestro como ejemplo a la mujer de Lot. Hermanos, el maestro está poniendo como ejemplo a un personaje del Antiguo Testamento, pero del Génesis, ¿eh? Del Génesis, hermanos. Entonces, por favor, les ruego, les pido, les suplico, me arrastro si ustedes gustan, por favor, para que me crean, hermanos queridos. Acuérdense todos ustedes de la mujer de Lot. Cualquiera que huya procurando salvar su vida la perderá. Hermanos, hermanos cristianos queridos, porque nosotros los amamos. Hermanos cristianos, todo aquel que procure salvar su vida, huyendo, pero yo no ando corriendo, todo el día para huir. Perdónenme, hermanos, pero el alejarse de la ley es huir. El que la ley nos parezca repulsiva, eso es huir. El que digamos estúpidamente que la ley solo es para el pueblo de Israel, eso es huir. Porque, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes sigan religiosamente a un judío, Jesús el Cristo? El bendito les está diciendo, no hay salvación más que la ley que practican los judíos. Hermanos, se puede saber entonces, queridísimos, ¿qué es? ¿Qué es a lo que le llamamos salvación? Es una fantasía, hermano. Es una patraña. Se la han creído, hermanos. ¿Saben por qué no nos creen a los que estamos de este lado? Les voy a decir por qué. Porque dicen, en la red todo es basura. Como dijera Vladimir Putin, no vayan a creer todo lo que aparezca en la red. Pero hermanos, la bendición santísima que todos nosotros hemos tenido es que aquí aportamos la cita precisa, el libro preciso para que ustedes vayan y corroboren y entonces se queden más que satisfechos cuando digan, así lo dice. Verdaderamente este idiota barbón, así lo dice. Hermanos cristianos amadísimos, cuando ustedes fueron invitados a ir a otra religión, una sola cita que es Éxodo capítulo 20, versículo 7, hermanos, cuando a ustedes les leyeron la cita de Éxodo 20, ¿qué dijeron? ¿Ya viste? Aquí dice, no hagas imágenes ni esculturas, no te arrodilles ante ellas. Lo dice la ley, lo dice en los 10 mandamientos nuestro Señor. Entonces, ¿por qué carajo, hermanos queridos? El mandamiento tercero no nos importa. El mandamiento cuarto ni siquiera lo hemos leído. ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué nada más para irse a los otros grupos religiosos solo les platican el no adorarás imágenes? ¿Por qué? ¿Por qué no les dicen del sábado? ¿Por qué no les dicen no codicies a la mujer ajena? ¿Por qué no les conviene? Entonces,
¿Verdad que sí es la ley que siguen los judíos, que seguimos cabalmente, la única que nos llevará a la salvación? Ellos, de 10 mandamientos, hermanos, espérense. El hermano que tan amablemente estaba hablando conmigo me decía, es que son 10 los mandamientos. No, hermano, son 613. No, porque los 613 conforman la ley y nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, como no estamos bajo la ley, estamos bajo los 10 mandamientos y no se dan cuenta nuestros amados hermanos queridos que los 10 mandamientos encierran 613. Y ellos dicen, es que basta con un solo pecado que tengas para que no entres en el reino. Un solo pecado es suficiente para que no entres en el reino. Por eso vino Jesucristo. Ahí está. Por eso vino. Para darnos la salvación y que entremos todos. Oiga, ¿verdad que esa es la puerta amplia? ¿Esa es la puerta ancha? ¿Por qué motivo? Solo para jalárselos a ustedes y quitarles su dinero. ¿Por qué motivo solo toman el segundo mandamiento? El no hagas imágenes. ¿Por qué no hablan del tercero? ¿Por qué no hablan del cuarto? ¿Por qué no se habla del quinto? Dicen los hermanos, con un solo pecado ya no entras. ¿Qué creen, hermanos? ¡Falso! ¡Falso! Adán pecó. Y no fue uno solo su pecado. Moisés pecó. El David pecó. Y dice el Señor que Él lo ama sobremanera al rey David. Es falso cuando les digan que violentar un solo mandamiento de los 10 ya no llegan al cielo. Ahora, entonces, hay otro camino, un atajo. Entonces, ahora van a agarrar el atajo de la salvación por medio de Jesucristo. Oigan, hermanos, por medio de Satán no hay salvación. Ah, no, porque ese es el malo. ¡Falso! ¡Falso, hermanos queridos! Dice el Señor, nunca vayas a decir que el Señor te tentó. Nunca vayas a decir que el Señor te tentó. Porque el Señor nada tiene que ver con el mal. Nunca ni jamás vayas a decir que Dios te puso en tentación. Nunca ni jamás vayas a decir que Dios te puso en tentación, porque Él nada tiene que ver con lo malo. Hermanos, pero Satán, ese sí nos pone en tentación. Ese sí es el malo, ese, falso. Santiago, ¿saben quién fue Santiago? Su nombre hebreo era Jacobo. Jacobo, hermanos, era el primer hijo de María, el hijo mayor de María. Jacobo era el primogénito de José. Y dice Jacobo en la epístola de Santiago, capítulo 1,
versículo del 13 al 15. Presten atención, hermanos. Por favor, todos sus sentidos, presten atención. Cuando alguno de ustedes entre en tentación, nunca ni jamás se le ocurra decir que fue el Señor quien lo tentó. Porque Él no pone en tentación a nadie. Dios nada tiene que ver con el mal. Cada uno de ustedes son los que se dejan tentar y atraer por sus propios deseos, mismos que cuando se cumplen, obviamente, están en pecado y están engendrando muerte. Consúltelo. Es que esto lo dicen en la iglesia. ¿Cómo se lo van a decir? ¿Cómo se lo van a decir? Pero hermanos, cualquier imbécil que se le ocurra así, que Satán, el siervo bendito más antiguo de nuestro Padre, es el que lo tentó, hermanos queridos, ¿verdaderamente fue Satán el que lo tentó? Cuando alguno de nosotros tomamos algo ajeno, ¿fue Satán quien nos tentó? No sea payaso, no sea payasa, hermanos. Somos nosotros los que nos dejamos llevar por nuestros propios deseos. Llegamos al supermercado, me gusta ese lápiz labial, me gusta ese rímel. Hermanas, ¿de verdad fue Satán el que los tentó a ustedes? ¿O fue el poseer ese rímel en ustedes? Cuando nos dan un cambio equivocado, a todos nos ha pasado. Cuando nos dan dinero de más y no lo devolvemos, ¿es Satán quien nos tienta? ¿O somos nosotros los que creemos que ya nos fregamos al idiota del cajero? Entonces, hermanos queridísimos, nunca vayas a decir, jamás vayas a decir que Dios te tentó. Dios nada tiene que ver con el mal, pero Satán tampoco, hermano. Somos nosotros los que nos dejamos cebar por nuestros propios deseos. Acuérdense de esa payasada. Dicen que del lado derecho tenemos todos un ángel, el ángel de la guarda, y del lado izquierdo nos está hablando Satanás. Un angelito y un diablito. Hermanos, con todo respeto, creo que el diablito es el que les está ganando, pero de veras. Hermanos, entonces, ¿no es el ángel de la guarda la salvación? No, no. El que nos va a dar la salvación es Jesucristo. O sea que podemos robar, podemos asesinar, podemos tomar a la mujer ajena, etcétera, pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y decir, creo en Jesucristo y ya estoy salvo. Me vi payaso, ¿verdad? Pues, ¿qué creen, hermanos? Que así de estúpidos nos vemos todos. Hermanos queridos, acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que huya procurando salvar su vida, la perderá. Hermanos, estamos huyendo de la ley. Primeramente estamos huyendo de nuestro Señor. Estamos huyendo de la ley. ¿Y quién creen que nos acompaña? Jesucristo. ¿Eh? Si el mismo Jesús dijo, aún no he subido ante mi Padre, que es el Padre de todos ustedes. Voy apenas ante mi Dios, que es el Dios de todos ustedes. ¿Cómo?
cualquiera que huya de la ley, que huya de la realidad. Hermanos, si yo les digo que vamos a ser invadidos por seres que vienen de otros mundos, vienen acompañando a nuestro Señor, y ellos van a encargarse de exterminarnos, cualquiera de ustedes, hermanos queridos cristianos, me va a escupir a la cara, porque no es lo que a ustedes les enseñan. Esa es la puerta difícil. El saber, el digerir que vienen a acabar con nosotros. Eso es la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta ancha? ¿No es cierto? Jesús vino a dar la vida por ti y ya somos salvos. Esa es la puerta ancha. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que huya de la ley, que huya del Señor, que huya de la realidad, que huya de la lógica, que huya de las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. A todo aquel que huya procurando salvar su vida, y digo que huya de las iglesias, hermano, no porque deben estar en ellas, no, sino que huyeron de una para meterse a otra. Procurando salvar su vida, la perderá. Y esto lo dice el Maestro Jesús el Cristo. Pero cualquiera que gustoso pierda su vida, la salvará. Hermanos, vamos a morir. Vamos a morir, pero aún es tiempo. Estamos en la hora 11. Aún hay tiempo, queridísimos. Padre, ha pasado el día del arrepentimiento, que es de la tarde del 9 a la tarde del 10 de octubre. Si he alcanzado gracia en tus ojos, Señor, estoy listo para que se cumpla en mí tu voluntad. Estoy listo, Padre, para irme de esta vida. Se acabó. Si nos toca vivir o si nos toca la segunda muerte, estoy preparado. Eso es un acto de humildad, es un acto de sencillez. Cualquiera que gustoso la pierda, la salvará. Porque en verdad les digo, en aquella noche, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, pero en aquella tarde, dos mujeres estarán cocinando juntas, una será tomada y la otra será dejada. Pero en la mañana, dos estarán trabajando el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Porque donde esté el cuerpo, porque a donde esté el reino estacionado, allí se juntarán las águilas. Las águilas, los que vengan por ustedes, los siervos de nuestro Señor, en sus carros, y los lleven hasta la presencia del Altísimo. Entonces, hermanos, la llegada de los 200 millones de efectivos de nuestro Padre será, queridos hermanos, de aquel lado del mundo donde en este momento es de día. Llegará de este lado del mundo en donde ya también es de noche, estamos durmiendo. Pero llegará en aquel lado del mundo en donde sea apenas el mediodía, sea empezando la tarde, porque las mujeres estarán cocinando. La invasión, amados hermanos, será a todo el planeta Tierra. Respecto a esta cita, amadísimos, es muy importante que quede más que claro en todos nosotros que el hecho de que esté escrito, dos estarán trabajando, uno será tomado, el otro será dejado, no quiere decir literalmente que por cada dos, uno será llevado. En realidad, lo que nos está diciendo, hermanos, esta cita, es que no importa qué parte del mundo estemos, en qué horario sea este acontecimiento, ni qué actividad estemos desempeñando. Pues, hermanos,
mientras de aquel lado del planeta sea de noche, acuérdense, estarán durmiendo. Otros estarán realizando actividades. Otros serán tomados como los elegidos. Serán dejados. Aquellos que serán llevados a juicio y serán castigados. Insisto, hermanos queridos. Pero esto no quiere decir que la mitad de los seres humanos seremos llevados y la otra mitad dejados. Porque es muy posible que ustedes hayan creído a los grupos cristianos que han pregonado esta estupidez en sus cultos. Y bueno, amadísimos, una vez más, vaya nuestra gratitud a nombre de todos, por favor, a nuestros hermanos amadísimos que semana a semana han tenido la gentileza de compartirnos valiosa información en imágenes, en noticias. Y quiero decirles, hermanos, que nuestro programa se ha visto muy enriquecido con este gesto de nuestros hermanos. Nosotros lo único que hemos hecho es dar el sustento bíblico con citas precisas, pero, hermanos, que al mismo tiempo nos explican y sustentan la relación que existe entre variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos, con lo que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de todos estos años. Hermanos, por favor, permítanme expresar a nombre de todos los que conformamos esta grande y maravillosa familia nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Florida, Estados Unidos, quien tuvo a bien compartirnos esta sabia reflexión del matemático, físico, inventor, escritor y filósofo cristiano Blaise Pascal, que a la letra dice: el hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende. Repito, hermanos, Blaise Pascal, matemático, físico, inventor, escritor y filósofo cristiano, dijo: el hombre siempre está dispuesto a negar todo lo que no comprende. Y es que, hermanos, la humanidad estamos acostumbrados a preferir la salida fácil, lo más fácil, para evadir nuestra ignorancia, de tal manera, queridísimos, que esté justificada aún y cuando conscientes estemos de tal vergüenza. Y de igual manera, nuestra hermana Yaitza, amadísima por todos nosotros, nos ha hecho llegar esta maravillosa ilustración que a la letra dice: aquí podemos ver un recinto, hermanos, religioso, al cual varias personas están por ingresar. Observen, por favor, que el texto dice: la iglesia es tan buen negocio que hay una sucursal en cada barrio. Y esto, hermanos queridos, aunque es totalmente cierto, nos ha sido profetizado y advertido por nuestro amadísimo Padre en su profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 23 al 25, que a la letra dice: ay de ti, dice el Señor, que te construiste
altares con torres altas. Te fabricaste templos en todas las plazas. En cada esquina levantaste tú la señal con la que te prostituías. ¿Cuál es esa señal, hermano? ¿Cuál es la señal con la que se prostituye el hombre? Es la cruz. Hermanos amadísimos, vaya nuestra gratitud también a nuestro amadísimo hermano Edward Berrión de Oaxaca, México, por enviarnos esta maravillosa imagen, fantástica, ¿por qué no decirlo, por cierto? Que nos revela la total similitud del logotipo del correo Gmail, hermanos, con los mandiles que se utilizan en las cabezas de la masonería. ¿Ya se fijaron, hermanos? ¿Ya se fijaron, hermanos? Hermanos queridos, aunque en el logo se puede ver un sobre y la letra M, esto es totalmente similar al diseño de los mandiles que son ocupados por quienes conforman los grupos masones. Y hermanos, así como don Edward Berrión nos comparte esta similitud, cada vez más todos ustedes van a darse cuenta, hermanos, de las semejanzas que existen en muchísimos logotipos, en muchísimos mensajes de las grandes industrias, donde se pone en evidencia el control Illuminati sobre la humanidad. Asimismo, hermanos, nuestro amadísimo hermano Edward nos comparte una ilustración más, en donde, hermanos queridos, podemos apreciar, hermanos, una serie de hombres que siguen el camino hacia las escaleras de las que no conducen a ningún lado, solo a una fuente caída. Pero, hermanos, estos se levantan para volver a subir por el mismo camino. Por favor, hermanos. Y la reflexión que incluye es la siguiente, queridísimo. En lugar de preguntarte por qué motivo te suceden siempre las mismas cosas, pregúntate por qué eliges siempre los mismos caminos. Muchas gracias, amadísimo hermano Edward, porque todos ustedes, los que tan amablemente nos hacen llegar toda esta información, hermanos queridos, tan concreta, información tan elocuente, información tan fácil de digerir, si no fuera por ustedes, hermanos, los de la última advertencia, solamente fuéramos una bola de payasos, trinqueteros, que, bueno, tomando en cuenta los miles que somos, no nos caerían muy mal un diezmo o alguna buena cantidad que los hermanos quisieran regalarnos. Pero no, hermanos, para eso tenemos a nuestro Señor,
que ha sido tan abundante y generoso con todos sus siervos, y gracias a ustedes por esa fe que han depositado en nosotros. Y es que, hermanos, fíjense ustedes que al día de hoy, no obstante que nos va mal y tropezamos, cometemos errores, tenemos fracasos, etcétera, hermanos, no dejamos de ir a la iglesia, no dejamos de ir a la reunión de los cristianos, etcétera. En vez de reflexionar si lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿saben qué hemos hecho, hermanos? Nos hemos conformado con decir y creer que si somos pobres, que si fracasamos, que si no tenemos éxito, etcétera, es porque esa es la voluntad de Dios. Somos huevones, somos mediocres. Por eso, hermanos, el Señor dice, frío o caliente, se acabó. Frío o caliente, a los tibios los vomitaré de mi boca. Hermanos, por favor, ¿cómo es posible creer que si somos fracasados, que si tenemos errores, cómo es posible, hermanos queridos, por favor, decir, esa es la voluntad de Dios? Hermanos, hay casas en donde los perros, los guaguás, nuestras mascotas, ¿sabían ustedes que comen pollo rostizado? ¿Sabían ustedes que los domingos de postre se les da helado? Helado de vainilla, de chocolate, etcétera, para la mascota. Si Dios, hermanos, ha sido tan clemente con los perros, obvio, no los callejeros como algunos de nosotros, no, los perros de los que verdaderamente viven en la abundancia. Si Dios ha tenido ese tipo de vida para los perros, ¿por qué motivo seguimos creyendo que si estás jodidos es porque esa es la voluntad de Dios? Oiga, hermano, qué manera tan cómoda y tan conchuda para justificar nuestras mediocridades. ¿Saben, hermanos? Si Dios no hizo nada por mitad, hay día, hay noche, hay positivo, hay negativo, hay hombre, hay mujer. Si Dios no hizo nada por mitad, hombre o mujer, positivo o negativo, hermanos, aun cuando nosotros decimos es mediodía, es falso, es falso. ¿Es día o es noche? Hermanos queridos, aun cuando nosotros nos justificamos diciendo es mediodía, es falso. Y es que nosotros fuimos los que así quisimos medir nuestro tiempo. Hermanos queridos, lo único que se relaciona con el medio es el mediocre, mediocre. Y como para Dios no existen los términos medios, hermanos amadísimos, por eso Dios no nos toma en cuenta. Por eso Dios no atiende a nuestras necesidades, frío o caliente. Acuérdense, hermanos, si Dios ha tenido para los perros categoría, ¿por qué ustedes, hermanos, para no tenerse que avergonzar? Saben, queridísimos,
qué fregadera han hecho los pobres del mundo, para no tenerse que avergonzar de que somos flojos, haraganes, huevones, para no tenernos que avergonzar. ¿Qué creen? Que los pobres ya inventaron clases. Ahora a la pobreza se le llama clase. Tenemos la clase media, media alta y media baja. Ah, caray. Tenemos un medio imbécil, un medio idiota, un medio hombre, una media mujer. ¿Es cierto eso? ¿Eres rico o eres pobre, papá? Así de fácil. ¿Qué te estás justificando, hombre? Hasta haces el ridículo. Es de clase media alta. Media alta. Es medio, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Medio hombre. Ustedes conocen a un medio. ¿Verdad que no? O un medio. ¿Verdad que no? Dios el bendito, el santo por siempre, nunca hizo jamás nada por mitad. Nada por mitad. Agranda tus muros, crece a la derecha y crece a la izquierda. Agranda tus muros y bendice a tu Señor. Crece para en medio. Hermanos queridos, el hecho de creer que cuando morimos nos vamos a un mejor lugar es falso. No debemos olvidar lo que nos fue advertido en Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 4 al 5 y capítulo 10, que a la letra dice, no hay hombre que viva para siempre. No existe nadie que pueda presumir de esto. Por lo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que están vivos saben que habrán de morir. Pero los que están muertos ya no saben nada. No tienen más que ganar. Su memoria está en una etapa de olvido. También su amor, su odio, su envidia, todo eso se acabó. Ya nada tienen que ver con lo que pasa en la vida aquí en la tierra. Todo cuanto puedas hacer, hazlo según tus fuerzas y no pierdas tiempo, porque allá, en el sepulcro, a donde todos ustedes van, no existe trabajo, no hay pensamiento, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay nada que hacer en ese lugar. Entonces, nos mentimos cuando fallece un ser querido y decimos, ya Dios la tiene o lo tiene en su santa gloria. Falso. Apenas empieza a echarse a perder allá abajo, hermanos.
¿Qué acaso somos tan cobardes para no aceptar que el mismísimo Señor dice, aún el rey David, que tanto ama a mi Padre, todavía duerme entre los muertos? Hermanos, finalmente, gracias. Muchas gracias a nuestro amadísimo hermano César Rodríguez de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, porque él ha tenido, como todos ustedes, la nobleza, la amabilidad de hacernos llegar, hermanos queridos, esta, si me permiten, fantástica imagen en donde, hermanos, claramente se puede ver a un niño cerca de un bote de basura con un crucifijo en la mano y el siguiente mensaje: enséñele a sus hijos a poner la basura en su lugar, aludiendo, hermanos, desde luego, a que los pequeños se alejen de las doctrinas religiosas. Sé que es muy difícil para ustedes, hermanos, tomar un crucifijo, golpearlo, desbaratarlo y tirarlo. Les juro que cuando lo hagan, el Señor pondrá sus ojos en ustedes. Porque, ¿saben, hermanos? Esa pena que sienten es porque siguen ligados aún con el pensamiento, con la cuestión religiosa. Pero, hermanos queridos, nuestro amadísimo hermano tiene la gentileza de, quizá para algunos esto sea muy crudo, de poner la basura en su lugar. El Señor le llama la imagen del celo. Esto, hermanos, puede confirmarse, lo que tan amablemente nuestro hermano nos envía, con lo que quedó escrito en 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18, que a la letra dice: no se junten con los que no creen, no se junten con los que no creen, no se junten con los incrédulos, que ni siquiera conocen la ley, porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Pero, ¿qué relación creen ustedes que existe entre el Cristo y Satán? ¿Qué tiene que ver el fiel con el infiel? ¿Y qué vínculo puede haber entre Dios el Santísimo y los muñecos de madera y de piedra? Por tanto, dice el Señor, salgan de en medio de ellos, salgan de los cultos, aléjense de aquellas personas, dice el Señor, ya no toquen nada de estas inmundicias. Y yo, el Señor, los recibiré y seré para ustedes su Padre, y ustedes serán para mí mis hijos y mis hijas. Así lo dice el bendito, el Señor Dios Todopoderoso. Amadísimos hermanos, hemos alargado este programa con la deliberada intención de hacerles llegar nuestra gratitud.
Gracias, Yaitza, hermana querida. Gracias, Edward B. Río. Gracias, don Emigdio. Gracias, amadísimo Victorino. Gracias, querido hermano, que me llamaste desde los Estados Unidos el día de antier por la noche. Querido don Francisco, muchas gracias. Gracias, Humberto Josué. Gracias, Shaul. Gracias, mil gracias, Peter Heldon. Muchas gracias a todos los amadísimos hermanos que nos han hecho llegar imágenes en donde están presentando sus ofrendas de pan para el Señor. Los 12 panes ácimos que ordena la ley. Hermanos amadísimos, muchas gracias. Esa fe con la que ustedes se han desbordado al cumplimiento de la ley, hermanos, no es por mí, no es para mí, no viene de mí. Su fe, hermano, la ha puesto en los escritos, la ha puesto usted en lo que dice el Santísimo, nuestro Padre. ¿Se pudieron dar cuenta, hermanos, qué noches tan hermosas estas que han transcurrido en donde hemos presentado nuestras ofrendas? Arún Cárdeña, hermano querido, también muchas gracias. Profesora Cárdeña Hijos, gracias. Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, África, hermanos de Nueva Zelanda, hermanos de Suecia, hermanos de Israel, gracias. Ustedes no me creyeron a mí, fueron y corroboraron. Eso es lo que el Señor ha visto en ustedes. Búscame y vivirás, dice el Santísimo. Búscame y vivirás. Hermanos amadísimos, todos mis entrañables hermanos de la última advertencia, estas son las cosas de nuestro Señor. Este es el estilo que Él tiene. Hermanos amadísimos, a todos los que están durmiendo en sus casas de campaña desde el día de ayer, a todos los amadísimos hermanos que por no tener un jardín están durmiendo en las azoteas de sus edificios, a todos los queridos hermanos que están durmiendo con la puerta abierta, con las ventanas abiertas para que entre el ambiente real de la noche y durmiendo en el suelo. Hermanos amadísimos, decía nuestro hermano Emigdio, hermano,
disculpa que se oiga mucho ruido, pero es que estamos clavando nuestras casitas de campaña. Aquellos hermanos amadísimos que tan amablemente y de esa manera tan tanta confianza que nos brindan. Hermano, compré una casita de campaña pequeña porque fíjate que tal y tal están en sus días. ¿Verdad que deben estar apartadas? ¿Verdad que deben estar apartadas? Amadísimos hermanos, para aquellos que tuvieron la amabilidad de preguntar. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo se atreven a preguntar eso si el bendito les está diciendo, haces bien, porque ellas deben estar apartadas? ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Por qué? ¿Qué no hemos hablado de que debe haber una comunicación ya directa con nuestro Padre? Si no se sienten dignos, a quien nos escuche. Santos de mi Señor, santos de mi Señor, ¿es correcto que yo compre otra casita por esta situación? No, no la compres, mejor embárrate junto con ella. Oiga, hermanos, esas preguntas son para nuestro Señor. Padre, tengo esta duda. ¿Tendrías la gentileza de decirme si es correcto o está incorrecto? ¿Les va a contestar, hermano? ¿Les va a contestar? ¿O qué creen que el Señor está viendo sus ofrendas de panes, está viendo sus casitas de campaña, sus 7 lámparas encendidas y no les va a contestar? Llama y se te abrirá. Habla y se te escuchará. Habla y se te escuchará. Hermanos queridos, he abusado de su tiempo y lo que quisiera decirles es que estos 7 días que vamos a estar durmiendo con incomodidades, recuerden que nuestra vida cotidiana la tenemos que hacer en las casitas. Si de pura casualidad, como nos pasó con uno de los hermanos, es que mi mamá no me deja que haga yo en el jardín mi casita. Bueno, hermano querido, muy sencillo, váyase a un parque, váyase a un cerro, a una ladera, arme su casita y ahí el Señor, ahí estará, Él lo escuchará y verá la manera tan maravillosa en que usted ciegamente ha depositado su fe en Él. Hermanos queridos, para todos los que van a tener estas fiestas y las van a llevar con tanta incomodidad, aquí en la casa de ustedes, bueno, se guisa con carbón, ¿verdad? Eh, hacemos cosas sencillas, como si estuviéramos en el desierto, ¿verdad? Pero nuestra vida la hacemos en el jardín, afuera. Y el bendito así lo ha dicho. Entonces, hermanos, es importantísimo
que no olvidemos que estos 7 días son en recuerdo de los 40 años que nuestro Padre nos anduvo trayendo en el desierto. Va a haber incomodidad, no sé si ya se dieron cuenta, hermanos, que en esta semana de octubre se dan todas las estaciones del año, lluvias torrenciales, unos calorones tremendos, pero comparados 7 días con los 40 años que así anduvo el pueblo de Israel, no es nada. Absolutamente no es nada. Por tanto, queridos hermanos, quisiera yo despedirme, pero antes de hacerlo, quiero hacerles llegar un abrazo afectuoso, entrañable, calurosísimo a todos los hermanos que están celebrando estas fiestas. Oye, es que estamos esperando datos, información. Gracias, gracias. Gracias porque están en sus casas escuchando. Pero si los que están haciendo su vida en sus casitas de campaña, tenemos que salir, hermanos queridos. Hagamos lo que Dios ordena y veremos todos que terminando esta semana, el bendito se va a desbordar en bendiciones. Hay algo que quiero decirles, hermano, hermana querida. Búscame y vivirás, dice el bendito por siempre. Amadísimos hermanos, el búscame y vivirás no dice búscame y me encontrarás. Búscame y tendrás la vida. Por tanto, hermanos, vayamos a nuestras casitas, continuemos con nuestra celebración, que el bendito por siempre, permítanme, un día, hermano, un domingo al año, no causamos ningún daño al decirles a todos ustedes, hermanos amadísimos, que estamos en fiestas. Por eso es que estamos siendo un poco concretos, un poco escuetos. No vamos a hacer esto, no lo vamos a alargar porque sería incorrecto estaríamos violentando nuestra fecha, nuestra celebración. Por tanto, hermanos, no nos queremos despedir sin antes hacerles llegar a ustedes esta frase maravillosa, esta frase tan objetiva, tan fantástica, hermanos queridos. Por favor, no olviden entrar a nuestro portal www.ultimaadvertencia.com. El día de mañana también estamos a las 12 de la noche con Mayra Berenice y de igual manera, hermanos queridísimos, quiero dejarles en su corazón este proverbio judío que a la letra dice: baja de tu lugar 2 o 3 peldaños, pues es mejor que te digan que subas y no que bajes. Hermanos queridos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra,
por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.